Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título El Evangelio según Pablo a los Romanos. Y en esta semana, que ya estamos muy avanzados, tenemos un tema muy interesante. Este se titula La omnipotencia del Todopoderoso. Y ahora quiero que juntos vayamos y recordemos el texto que estamos aprendiendo en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 27 y verso 28. Y ahí leemos así. También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Con este pensamiento, quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia, muy agradecidos por el descanso que nos da, por la luz del día, y queremos pedir ahora su bendición a través del estudio de su palabra. Pedimos que nos pueda ayudar a comprender y a poder expresar el pensamiento que está en esta lección. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a ir al apartado para el día de hoy. Y nuestra primera pregunta, por supuesto. El apartado para el día de hoy es un llamado a la acción. Y nuestra primera pregunta nos dice así. En vista del asombroso cuidado de Dios por un mundo sumido en el conflicto, ¿qué llamado a la acción debemos aceptar cada uno de nosotros? Vivimos constantemente en esta situación donde ya no reina Dios supremo, sino está Satanás queriendo reinar y Dios también queriendo reinar. En este conflicto que se vive, tú y yo recibimos un llamado. ¿Cuál es ese llamado y cuál debe ser nuestro accionar en este llamado? Pues vamos a dejar que la palabra de Dios nos diga. Vamos a leer este texto que se encuentra ya en Primera de Corintios, capítulo 12, y ahí vamos a leer el verso número 13. Dice así, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este conflicto que se vive en esta tierra y en el conflicto también que Satanás quiere crear al hacer pensar a algunos que solamente algunos pueden obtener la salvación, según el texto que leemos aquí, todos tenemos un mismo espíritu, todos fuimos bautizados con un mismo espíritu y todos bebimos de un mismo espíritu. Muy bien, no de diferentes para que haya unos aquí, otros allá, todos somos de uno mismo. Claro que tenemos que llegar a esa comprensión, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito aquí en el libro de Romanos, capítulo 11, y ahí vamos a leer los versos del 1 hasta el verso 4. Pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han destruido tus altares. Yo solo he quedado y procuran matarme. ¿Y cuál fue la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Nos damos cuenta aquí que la palabra de Dios nos explica claramente que Dios siempre tiene un remanente. Y en ese conflicto nosotros tenemos que tener una parte. Muy bien, vamos a tratar de entender esa parte en ese conflicto que se vive entre ser el pueblo de Dios, no lo ser, tratar de dividir al pueblo de Dios y el conflicto que está en esta parte del universo, donde Satanás quiere reinar, Dios quiere reinar, la decisión la tenemos que tomar nosotros. Pero tú tienes una parte activa que hacer. Vamos a tratar de entender esto en la pluma inspirada.
Leamos este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Ministerio Médico, en la página 402 y página 403, que nos dice así: que se organicen ahora en forma rápida grupos que salgan de dos en dos y trabajen con el Espíritu de Cristo, siguiendo sus planes. Aunque algunos Judas puedan introducirse en las filas de los obreros, el Señor cuidará de la obra. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos que hacer el trabajo, independientemente de lo que sea. Y como dije, Satanás va a tratar de introducir. Y aquí, en ese aspecto, lo dice directamente. Cuando se hace el trabajo, Satanás también va a introducir alguno que va a actuar como Judas. Pero debe hacerse el trabajo, no debe de pararse por esas cuestiones. Muy bien, pero ¿qué más nos dice? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí. Sus ángeles irán por delante y prepararán el camino. Antes de este tiempo, toda ciudad grande debió haber escuchado el mensaje probatorio y miles debieron haber sido confrontados con el conocimiento de la verdad. Despertad a las iglesias, sacad la luz debajo del almud. Esto es, en este conflicto que se vive, donde algunos piensan que van a ser salvos, algunos no, donde Satanás quiere reinar y donde Dios quiere reinar, nosotros debemos ir y presentar la palabra de Dios. Debemos ir y hacer los discípulos que Dios mandó a hacer. ¿Te das cuenta? Tenemos una parte activa. Todos somos llamados a hacer esto. No hemos de pensar que solamente algunos. Todos somos llamados a hacer esto. Pero todavía hay más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. ¿Dónde están los hombres que trabajarán, estudiarán y agonizarán en oración como Cristo lo hizo? No debemos limitar nuestros esfuerzos a unos pocos lugares. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Dejad que Cristo haga los planes que se van a seguir. Muchas veces nosotros tratamos de limitar a Dios. Dios quiere que acciones en un lugar, en otro lugar, pero a veces nosotros, no, este es el único lugar que vamos a accionar. Este es el único lugar que nosotros pensamos que es el bueno. No, Dios tiene muchas personas que no han doblado la rodilla ante Baal y que están allí, que solamente esperan ser llamados. Pero si nosotros nos limitamos a un lugar, entonces nos vamos a quedar pensando que estamos solos. Muchas veces perdemos esa visión. Nos aislamos en un lugar, pensamos que nosotros somos únicos y no cumplimos la comisión de Dios. ¿Cuál fue la última vez que saliste con un compañero en una obra misionera para ir de dos en dos y predicar el mensaje de la verdad? Tal vez hace mucho tiempo. Tal vez ahora te gusta predicar nada más desde el púlpito. O tal vez te gusta nada más predicar por internet. Pero ya no saliste a ver a las personas, ya no tocaste sus puertas, ya no oraste con ellos. Es totalmente distinto. Muy bien, Dios te llama a accionar. Pero vamos a ver qué más nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer este siguiente párrafo. Él siempre estuvo atento a las oportunidades para tomar parte en la obra personal, siempre listo a interesarse y atraer a los hombres al estudio de las Escrituras. Él trabajó pacientemente a favor de los seres humanos que no tenían conocimiento inteligente de lo que es la verdad. Muchas oportunidades, un sinfín de oportunidades va a haber por todos lugares, pero si no estamos atentos, como Jesús lo estaba, entonces perderemos esas oportunidades. Muchas oportunidades de compartir el Evangelio, muchas oportunidades de hablar de Jesús y de presentar la verdad a personas que no lo conocen. Pero muchas veces nos quedamos aislados en nuestros propios lugares, pero todavía hay más para hablar, así que vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Mientras no estemos conscientes de la situación y mientras consumamos demasiado tiempo en planear cómo alcanzar a las almas que perecen, Satanás seguirá planeando y obstaculizando el camino. Entonces tenemos dos opciones. Opción número uno es actuar ya. Los planes están trazados. Muchas veces nosotros decimos, vamos a planear cómo le vamos a hacer. No, los planes están trazados. Dios ya los dejó. Están en la palabra de Dios, ya los leímos. Muy bien, pero mientras nosotros pretendemos planear algo mejor, Satanás sigue allá afuera, conquistando más corazones, yendo más allá, plantando más lo que él quiere. Mientras nosotros quedamos aquí haciendo planes. Entonces nosotros podemos pensar, ¿es que mi plan es mejor o es que de esta manera es mejor? No. Dios dio un plan. Debes ir allá a hacer discípulos, enseñarle todas las cosas y bautizarlos después.
cuando ellos aprenden todas las cosas y observan esas cosas, por supuesto. Pero a veces nosotros queremos hacer planes que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y pensamos que estamos haciendo un gran trabajo y una gran obra, cuando realmente no estamos siguiendo el plan que Dios está pidiendo. En cuanto nosotros hacemos eso, Satanás sigue abarcando y ejecutando sus planes. ¿Te das cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que nos dice ahora este siguiente párrafo. Se ha dedicado demasiado esfuerzo a la atención de unas pocas plantas en ciudades favorecidas, que un desembolso tan grande de tiempo y recursos como el que se ha hecho en cierta ciudad no se haga también en otros lugares. Muy bien. Muchas veces se concentra. Tenemos ese problema como seres humanos, como personas, que tendemos a concentrarnos. Y ese aspecto humano se lleva también al aspecto de evangelizar. Muy bien. A veces nos queremos concentrar en un solo lugar, queremos que ahí se haga la fuerza, que se haga grande, y ahí nos queremos. Pero todo lo que se hace en ese lugar también se puede hacer en otros lugares. Claro, hay que hacer más esfuerzo, hay que cumplir la comisión que Dios ha dado y tenemos una parte que hacer, pero a veces es más cómodo quedarse allí. Ya está la iglesia, ya están los hermanos, ya está funcionando, no tenemos ánimo de ir a otro lugar y, para la gloria de Dios, compartir el mensaje con otras personas. ¿Te das cuenta cómo la Biblia nos llama a un accionar que tú y yo debemos hacer? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. Explica cuál debe ser nuestra actitud y nuestro deber hacia el pueblo judío actual. Bueno, aquí tenemos otro asunto interesante también. El pueblo judío, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer en relación al pueblo judío? Pensar de una forma diferente o no. Vamos a ver qué es lo que la Biblia nos dice, porque muchas personas tienen demasiado aprecio y otras personas tienen desprecio sobre el pueblo judío. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice que tú y yo debemos hacer? Vamos a entenderlo y vamos a leerlo allí. Así que acompáñame a leer este párrafo que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, y ahí vamos a leer los versos 5, 11 y después 17 hasta el verso 21. Y ahí leemos de esta manera. Romanos capítulo 11, verso 5. Así también en ese tiempo ha quedado un remanente elegido por gracia. Otra vez pregunto, ¿han tropezado para quedar caídos? De ninguna manera. Pero en su caída vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. Si algunas ramas fueran desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, fueron desgajadas por su incredulidad, y tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Hay una cosa muy interesante en la palabra de Dios. ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pueblo judío? Ya leímos la vez pasada que fue rechazado por establecer su propia justicia. Pero nosotros debemos de decir, bueno, ellos fueron rechazados, nosotros somos aceptados ahora. No, debe ser esa nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser de ser humildes, entender que Dios no hace acepción de personas. Esto es, si Dios estableció
que el pueblo fue rechazado o fue desgajado, fue quitado del tronco, fue por la incredulidad. Y nosotros estamos de pie por causa de la fe. Pero si nosotros nos jactamos de eso, tenemos que tener mucho cuidado de que no vayamos a caer también. ¿Te das cuenta? Es un asunto muy importante. No debemos ser soberbios y pensar, oh, nosotros somos ahora. Ellos no son más. No, no debemos pensar así. Nuestra actitud es de entender lo que pasó con el pueblo, por qué pasó, y nosotros aprender esas lecciones. Pero vamos a tratar de leer estas cosas en el Espíritu de Profecía. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, el tomo 6, en la página 1078. Y ahí nos dice así: la obra para los judíos, tal como se bosqueja en el capítulo 11 de Romanos, es una obra que debe ser tratada con sabiduría especial. Es una obra que no debe ser pasada por alto. La sabiduría de Dios debe venir a nuestro pueblo. Esto no hemos de decir, ¿sabe que ellos ya no tienen más cabida? Sino que hay un trabajo que hay que hacer con ellos. Muy bien. Aunque el pueblo judío no entiende acerca del Mesías, nuestra labor es trabajar con ellos también. Muy bien. Pero todavía hay más. Vamos a tratar de entender y vamos a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice aquí. Con toda sabiduría y rectitud debemos despejar el camino del Rey. A los judíos debe dárseles la oportunidad de acudir a la luz. Muy bien, entonces este asunto es muy claro. Hemos de presentar a Jesús. En el tiempo de los apóstoles tuvieron que presentar a Jesús a los judíos. Muchos de ellos fueron rechazados, pero muchos de ellos también creyeron. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros debemos de presentarles también a Jesús en su debido momento, con mucho cuidado, con mucha sabiduría, pidiendo sabiduría de lo alto. Y no jactarnos de pensar que nosotros sí entendemos y ellos no. No, saber que si nosotros caemos en la incredulidad, también seremos rechazados de la misma manera. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cómo revela la dirección de Dios su misericordia? Esto es, Dios tiene misericordia, pero ¿cómo se revela en los hechos que han ocurrido? Vamos a dejar que la Biblia nos explique esto, así que acompáñame a leer este párrafo. Este se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 11, y ahí vamos a leer los versos 22 al verso número 25. Y ahí nos dice así: así, considera la bondad y la severidad de Dios, la severidad con los que creyeron y la bondad contigo, si permaneces en la bondad. De otra manera, tú también serás cortado, y ellos también, si no permanecen en incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes acerca de vosotros mismos. El endurecimiento parcial vino a Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Biblia es muy clara. La Biblia es muy clara. En este asunto es muy interesante notar que si nosotros que hemos creído nos volvemos incrédulos o infieles también, vamos a ser cortados. Este es contra la naturaleza. Nosotros que no conocíamos a Dios, no sabíamos de Dios, fuimos injertados. El pueblo judío, que es natural en ellos el conocimiento de Dios, que ellos ya les fue entregado, pueden ser otra vez reinjertados. Ellos pueden llegar al conocimiento de Jesús nuevamente. Ellos pueden entender las profecías acerca del Mesías y entonces venir
a constituir parte del pueblo de Dios, del cual ahora no aceptan a Jesús. Pero nosotros no hemos de sentir, oh, somos algo, porque nosotros también podemos ser arrancados, aunque fuimos injertados. Muy bien, entonces nosotros debemos de comprender este asunto claramente. La fidelidad, el tener la fe en Jesús, nos mantiene en esas condiciones. Muy bien, pero si nos volvemos incrédulos e infieles, entonces también seremos rechazados. Muy bien, pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en esta hora por la vida, por la salud que nos da. Queremos pedir que nos ayude a entender estos asuntos importantes y que podamos tomar una actitud correcta en relación a las cosas que hemos aprendido. Guárdenos, ayúdenos para poder tener fe en Jesús y mantenernos mirando siempre a Él. Quede con nosotros. En el nombre de Jesús pedimos todo y le agradecemos. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.